Muy buenos días, estudiantes. Continuamos entonces con nuestra sesión. Ya habíamos visto nosotros algunas particularidades y características de lo que es referente al ensayo. Sin embargo, a veces nosotros en el momento de redactar encontramos dificultades en el párrafo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo continuar o cómo hilar uno con otro. ¿De acuerdo? Hay que tener en claro que el párrafo va a ser un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema, es decir, todo ese conjunto de frases, de enunciados que tú puedas relacionarlas, siempre van a tener una raíz en común. Ahora, cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos, estos van a variar. De acuerdo, por ejemplo, si nosotros hablamos de la ubicación del párrafo, puede ser introducción, desarrollo y conclusión. Si hablamos de repente de la ubicación de la idea principal, puede ser analizante, sintetizante, encuadrados, paralelos. Depende de la ubicación de la idea. Y si hablamos de repente del desarrollo en sí de la temática, puede ser pues de definición, causa, consecuencia, problema, solución, etcétera. Vamos a ver algunos tipos para que tú puedas ubicarte, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el párrafo que es introducción, definición. Es decir, yo empiezo mi redacción con la definición. En el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, dice, la contaminación es el resultado. Ese es ya me está dando a mí la idea que estoy empezando con una definición, pero estoy empezando con esa definición justamente para presentar el tema que voy a tratar en el párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se utiliza eso? Porque busca llamar la atención del lector y contextualizar así el tema. Tenemos también la introducción, el introducción caso. Presento una situación, algo concreto, algo que se ha realizado, que me va a permitir a mí presentar la temática, ¿no? En el ejemplo propuesto dice, Linder vive en un populoso distrito de Caraballo, tiene 8 años y todos los días se levanta muy temprano para picar unas enormes piedras junto a su padre. Su trabajo es arduo, impropio para un niño de su edad. Entonces, y luego viene, casos como el de Linder son una constante en el país. Ya. Entonces, tú me has presentado el caso de Linder para tocar una temática del hecho de que muchos niños están trabajando diariamente en oficios en lugar de dedicarse solamente al estudio o a las características propias de su etapa. Tenemos, por ejemplo, el introducción cita. ¿Qué viene a ser la introducción cita? Inicio mi texto con una voz distinta, un tanto un estilo narrador, por así decirlo, pero que me va a introducir justamente a plantear una cita textual. Recuerda que toda cita textual siempre va entre comillas y hay que colocar siempre la bibliografía o el lugar o el año en que de alguna otra manera se ha extraído esta cita textual. ¿Ya? No te olvides de esas características. Entonces, ¿Por qué va a ser atractivo? Porque justamente es una persona de autoridad, es un referente quien te está dando la presentación del tema. Entonces, por lo tanto, le está dando un cierto nivel, digamos, una atención hacia el lector, de que lo que tú vas a plantear no va a ser solamente resultado de simples investigaciones, sino que de alguna otra manera ya hay un referente muy poderoso y muy conocido que te va a presentar el tema. Tenemos también la introducción mixta. ¿En qué consiste? Es la que va a emplear la mezcla de las estrategias mencionadas anteriormente, ¿no? Puedo de repente poner el caso y luego poner la definición. Puedo hacerlo. Pueden ser en forma consecutiva o en forma distante. Si nosotros vemos en el ejemplo, veo al inicio un caso, ¿ya? Y al final el planteamiento de algunos cuestionamientos que me van a llevar justamente a una definición. Ojo, que todo esto solamente estamos hablando en párrafos de introducción mixta. Cuando hablamos del párrafo encuadrado, ya estamos hablando del párrafo de desarrollo. ¿Y por qué encuadrado? Porque mi idea principal se ubica al inicio y al final de mi párrafo. Al inicio de una manera mucho más detallada y al final de una manera mucho más haciendo una síntesis. Por eso se llama encuadrado. ¿Por qué? Me lo cuadra. Luego tenemos la conclusión, analogía. Analogía ya hemos visto que es una comparación.
decir, yo termino mi redacción, yo termino mi párrafo justamente haciendo estas comparaciones. Por ejemplo, dice, en las peleas de gallo lo que importa es que el pico golpee feroz y brote copiosa la sangre del pescuezo del animal herido a muerte. Entonces, estoy mezclando la sensación y la forma como esta sangre tiene que brotar y qué es realmente lo que es válido. Estoy haciendo comparaciones. Tenemos la conclusión cita. Termino, como quien dice, cerrando con broche de oro todo mi escrito, citando de manera textual a un autor conocido o una frase célebre que me ayuda a la reflexión de todo lo que yo he expuesto. Y también tenemos, por último, la conclusión mixta. ¿Qué es lo que te va a permitir la conclusión mixta? Similar a la anterior, empezar a mezclar, ¿no? Diferentes características que me van a ayudar a ello. Puedo mezclar de repente lo que es una frase, ¿no? Puedo mezclar también lo que es una cita, de tal manera que me va cerrando toda la idea que se ha expuesto anteriormente. Muy bien, chicos, hasta aquí algunos ejemplos de párrafo. Esto en verdad es una ayuda para que tú puedas clarificarte y tener una mayor facilidad de palabras. Recuerda que lo principal en una redacción primero es tener tu planificación. ¿Qué ideas vas a concretizar? Y luego vamos a hacer el armado con ello. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? Para que le dé el sentido central a nuestro texto. Muy bien, continuamos entonces y te sigo invitando a que puedas ver la plataforma de nuestra sesión virtual. Cuídense, muy buenos días.